No sé bien cómo empezar esto, porque todavía no logro entender qué fue lo que pasó ese día. Nunca me imaginé que algo así podría tocarnos tan de cerca. Siempre fui muy cuidadosa con mi hija, con sus horarios, sus compañías, todo. Soy madre soltera y me esfuerzo mucho para mantener un equilibrio entre el trabajo y el tiempo con ella. Ese martes parecía un día normal. Le preparé el desayuno, se vistió con su uniforme, discutimos un poco porque no encontraba una de sus medias y luego salió como siempre para el colegio. Eran las 6:45 de la mañana. La vi cruzar la calle desde la ventana, cargando su mochila azul con parches, y pensé en cómo había crecido tan rápido. Ella tomaba una camioneta escolar que pasaba por el barrio. No era una empresa formal, pero muchos vecinos la usaban porque era más barata y llegaba más puntual que el transporte oficial. El chofer era un tipo callado, de unos 50 años, que siempre saludaba con un gesto de cabeza. Nunca tuve razones para desconfiar. Ese día, sin embargo, a las 15:30, la hora en que siempre volvía no llegó. Esperé media hora, luego 1 hora, y comencé a sentir una presión en el pecho que no podía explicar. Llamé al colegio, pero me dijeron que ella había salido a la hora de siempre. Fue cuando supe que algo no estaba bien. Salí corriendo por el barrio preguntando si alguien la había visto. Nadie sabía nada. Algunos niños dijeron que sí, que ella había subido a la camioneta como siempre. Fui hasta la casa del chofer, pero no estaba. La camioneta tampoco. Intenté llamarlo, pero el número que me habían pasado no funcionaba. A partir de ahí empezó el infierno. Fui directo a la comisaría más cercana para hacer la denuncia, pero me hicieron esperar horas. Me preguntaron si estaba segura de que no se había escapado con algún novio. Me trataron como si estuviera exagerando. Yo solo quería que se movieran, que buscaran al chofer, que hicieran algo. Por favor, si estás viendo este video y llegaste hasta aquí, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí ahora mismo. Y si este tipo de historia te tocó de alguna manera, considera suscribirte para que más personas la escuchen. Esta es solo una entre muchas. Esa noche no dormí. Estuve llamando a hospitales, escribiendo en grupos del barrio, revisando redes sociales, mirando fotos viejas de mi hija por si encontraba alguna pista, algo que me dijera dónde buscar. Lo más aterrador fue el silencio. Nadie decía nada. Los vecinos cerraban las puertas, evitaban hacer preguntas. Incluso una señora con la que siempre hablaba en la panadería me dijo que no me metiera con esa camioneta. No entendí lo que quiso decir. Parecía tener miedo, como si hablar del chofer fuera peligroso. El segundo día, mientras pegaba carteles con la foto de mi hija en postes y tiendas, una mujer mayor se me acercó con cuidado. Me dijo en voz baja que no era la primera niña que desaparecía después de subir a una de esas camionetas. Me habló de una tal Paola, que también había desaparecido hacía unos meses. Me dio el nombre de otra madre que vivía en una calle cercana. Fui corriendo. La señora me abrió la puerta con los ojos rojos y, sin que yo dijera nada, me preguntó si mi hija también había desaparecido. Cuando le dije que sí, solo suspiró, como si ya supiera. Tenía el mismo cartel que yo, pero con otra cara. Otra niña. Lo más enfermo es que al comparar las fechas y los detalles, todas habían tomado rutas distintas, pero siempre con camionetas escolares informales. Nadie podía confirmar si era el mismo chofer. Algunas madres hablaban de un hombre con barba, otras de uno calvo con lentes oscuros. Lo que coincidía era que no estaban registradas en ningún lado, ni licencias, ni placas, ni nombres reales, solo contactos de boca en boca. Empecé a notar que había una red de rutas fantasmas operando en los barrios más humildes, aprovechándose de la falta de fiscalización. Pero por más que traté de juntar denuncias, la policía seguía sin moverse. Volví a la comisaría con todo lo que había conseguido. Mostré las fotos, las fechas, los nombres, las similitudes. El tipo que me atendió ni siquiera me dejó terminar. Me dijo que no había pruebas de que estuvieran conectadas, que sin testigos o imágenes no podían hacer nada. Salí de ahí temblando, con una mezcla de impotencia y rabia. Mi hija llevaba ya 3 días desaparecida y todo lo que tenía era un vacío brutal y una ciudad que parecía mirar para otro lado. El cuarto día, alguien dejó una hoja doblada debajo de mi puerta. No decía mucho, solo: busca detrás del predio viejo donde antes estaba el depósito municipal. No venía firmada. Mi corazón se aceleró de una forma que no puedo describir. Tomé el celular, una linterna y fui sola. Ese lugar llevaba años abandonado. Vidrios rotos, pasto alto, olor a humedad y cosas podridas. Era casi de noche cuando llegué. Avancé entre escombros, con el ruido de mis propios pasos haciéndome pensar que alguien me seguía. Me arrepentí de no haber traído ninguém conmigo, pero al mismo tiempo sentía que si avisaba a la policía, no aparecería nadie. Lo que encontré ahí todavía me perturba. Había ropa de niña tirada en un rincón,
algunas mochilas sucias, una de ellas azul, con un parche de corazoncito en el cierre. Era la de mi filla. Me arrodillé como si me hubieran arrancado ovar. Empecé a revisar todo desesperada, llamando su nombre sin pensar en nada más. No estaba ahí, solo sus cosas, y marcas raras en el piso, como si hubieran arrastrado algo. Tomé fotos, recogí la mochila y salí corriendo. Esa noche volví a la comisaría, les mostré todo. ¿Y sabes lo que me dijeron? Que ese terreno no pertenecía a la ciudad, que era privado y no podían intervenir sin orden judicial. Me sentí atrapada en una pesadilla. Después de eso no hubo más pistas. Ninguna llamada, ninguna noticia. El chofer nunca apareció. La camioneta tampoco. Las otras madres dejaron de contestar. Era como si todo hubiera sido tragado por algo que no se puede nombrar. Pasaron semanas. Sigo viendo su cama tendida, su cepillo de dientes, sus tenis guardados, y sigo escuchando ese silencio sucio o tipo de silencio que parece esconder alguna cosa. A veces juro que escucho o motor de una van encostando na rúa, mas cuando olho pela janela, no tem nada. Hasta hoy no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Cómo pudo desaparecer así? ¿Cómo todo el mundo pudo mirar para otro lado? No sé si alguna vez la voy a encontrar, ni si quiero seguir buscando. Lo único que sé es que algo muy oscuro está pasando con esas camionetas. Y nadie hace nada. Nadie quiere hablar. Y eso es lo que más miedo me da. Que siga pasando. Que otras niñas estén subiendo a esas vans sin saber que tal vez no vuelvan nunca más. Y que sus madres, como yo, queden esperando una respuesta que nunca llega. Trabajo como enfermera en el turno nocturno de un hospital general en las afueras de la ciudad. Llevo años en esto y he visto de todo. Accidentes horribles, pacientes que se salvan cuando todo parecía perdido y otros que se van sin que uno pueda hacer nada. Pero lo que pasó hace unas semanas me dejó con un miedo que no se va. No es fácil asustarme, pero esto no fue normal. Todo empezó con una sensación rara, algo que no sabía cómo explicar al principio. Era como si en ciertas noches el aire cambiara en un solo cuarto, uno al final del pasillo del tercer piso. Me di cuenta de que en ese cuarto los pacientes en estado terminal parecían ponerse más agitados justo antes de morir. Al principio pensé que era parte del proceso, pero luego noté algo que me hizo ruido. Todos hablaban de un visitante, un hombre que venía a verlos por la noche. Algunos lo llamaban por su nombre, otros solo decían que era su hermano, su padre, su hijo. Nunca lo vi entrar ni salir. Nadie más parecía notarlo. Les preguntaba a los médicos si alguien los había autorizado a pasar fuera de horario, pero siempre me decían que no. Era como si yo fuera la única que escuchaba esas conversaciones. Una noche, una señora mayor que estaba ya muy débil me tomó del brazo con fuerza, como si le quedara solo eso de energía, y me dijo: «Él ya vino por mí, hija. No te asustes, es mi hermano». Lo dijo con una tranquilidad tan extraña que me dejó paralizada. Al revisar su ficha, vi que el hermano había muerto. Hacía 10 años. No era un error. Lo confirmé con el familiar que vino al día siguiente. Me empezó a costar dormir durante el día. Sentía que algo me estaba afectando la cabeza, que tal vez estaba demasiado cansada o tal vez empezando a mezclar la realidad con los turnos interminables. Pero lo que terminó de quebrarme fue darme cuenta de que todos los pacientes que mencionaban a ese visitante morían entre las 3:17 y las 3:23 de la madrugada, siempre dentro de ese mismo rango. Lo anoté por pura curiosidad durante varios días y se repitió en 5 casos distintos, todos en la misma cama, la cama número 7. Lo comenté con una compañera, de esas que ya están curtidas y no se impresionan con nada. Me escuchó con respeto, pero al final se rió y dijo que necesitaba dormir más, que seguro eran coincidencias, pero yo no podía dejarlo pasar. Empecé a revisar los historiales antiguos por mi cuenta cuando quedaba sola en la sala de archivos. Busqué los nombres de pacientes que murieron para esa cama en el último año. Me tomó tiempo, pero encontré algo que me heló el cuerpo. Al menos 12 muertes con el mismo patrón, siempre en la misma franja horaria, siempre sin explicación médica clara, siempre con algún comentario previo del paciente sobre alguien que vino a visitarlos. Una madrugada me animé a quedarme en ese cuarto. Dije que estaba controlando los signos del paciente más seguido por una orden médica, pero era mentira. Solo quería ver si algo pasaba. El paciente era un hombre de unos 70 años con cáncer avanzado. Dormía con dificultad conectado a oxígeno, pero en paz. A eso de las 3:10 sentí un cambio en el ambiente. No lo puedo explicar de otra forma. Se volvió denso, como si el aire pesara. Las luces bajaron un poco, pero no se apagaron. Y entonces él empezó a moverse, a murmurar. Dijo claramente: «No pensé que vendrías también por mí, Juan. No había nadie en la habitación. Lo juro.
pero él miraba fijo hacia la esquina junto a la ventana, como si alguien estuviera ahí. Me acerqué y le pregunté quién era Juan. Solo repitió: es mi primo, murió cuando éramos chicos. Se quedó mirando un punto fijo durante unos segundos más y luego simplemente dejó de respirar. Eran las 3:19. Revisé los monitores, llamé al médico de guardia, hicimos lo de rutina. Pero yo no podía dejar de mirar esa esquina vacía. Me quedé quieta, sintiendo un escalofrío que me bajó por la espalda y me dejó la piel erizada. Después de eso empecé a notar más cosas. El ascensor se detenía en ese piso sin que nadie lo llamara, justo antes de esas muertes. Algunas veces, la cámara de seguridad que apunta al pasillo se congelaba entre las 3:15 y 3:25. Las luces titilaban solo en esa sala, como si algo estuviera drenando la energía. Ya no era solo una intuición. Empecé a escribir todo en un cuaderno, con fechas, horas, nombres. Sabía que nadie me iba a creer si no lo dejaba registrado. Una noche, mientras pasaba por el pasillo, escuché pasos detrás de mí. No eran fuertes, pero se sentían cercanos, constantes, como si alguien viniera siguiendo mi ritmo exacto. Me detuve y no se oyó nada más. Volví a caminar y otra vez los pasos. Me di la vuelta 2 veces. Nadie. Solo luces frías, pasillos vacíos y ese olor a desinfectante viejo que se te queda pegado en la nariz. Esa vez no había ningún paciente crítico en la cama 7, pero igual sentí que debía entrar. Revisé la habitación. Vacía. Sin embargo, la silla que siempre está contra la pared estaba ligeramente movida, como si alguien se hubiera levantado recién. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Pensé que tal vez se había terminado, que eran solo casualidades retorcidas, que mi mente agotada conectó de forma equivocada. Pero no. Una madrugada, una paciente nueva fue asignada a la cama 7. Me avisaron que estaba en estado terminal, sin respuesta al tratamiento. A las 3:16 exactas, escuchamos un ruido fuerte por el intercomunicador. Fui corriendo. La paciente estaba en shock, con los ojos abiertos, mirando la misma esquina de siempre. Balbuceaba algo sobre su esposo. Revisamos su ficha. Había muerto hacía 6 meses. Murió a las 3:22 sin dolor, como si simplemente se hubiese apagado. Esa fue la última vez que permití que alguien durmiera en esa cama. Pedí cambiarla de lugar, moverla a otra ala, lo que fuera. No quise más turnos en esa sala. Sentía que ese lugar estaba marcado, como si algo o alguien viniera a buscar a las personas en su momento final, pero no de forma pacífica, sino con una presencia que carga con algo más. No sé si es un espíritu, un eco de la muerte o una energía que se instaló ahí, pero estoy segura de que no es casualidad. Ninguna de las veces lo fue. Todo sigue un patrón, y nadie lo quiere ver. Hasta hoy me cuesta pasar por ese pasillo sin mirar hacia la habitación 307. Aunque esté vacía, siempre tengo la sensación de que alguien está sentado en esa silla junto a la cama, esperando. No he vuelto a trabajar ahí, pedí cambio de sector, pero a veces sueño con ese cuarto, con esa hora, con esa sensación de que algo se acerca. Lo peor es que aunque intente olvidarlo, sé que en algún momento alguien más volverá a ocupar esa cama. Y entonces el visitante volverá también, como siempre. Trabajé durante casi 5 años como trabajador social en una casa hogar de la región sur. No voy a decir el nombre por razones obvias, pero es de esas instituciones que siempre están en campañas de beneficencia, con fotos de niños sonrientes y discursos sobre esperanza. Al principio creí en todo eso. Quería ayudar. Pensé que estar ahí significaba hacer una diferencia real. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que no encajaban. No eran hechos aislados ni imaginaciones mías. Algo no estaba bien. Y los niños lo sabían. Solo que nadie les escuchaba. Nadie quería escuchar. Todo comenzó cuando uno de los niños más nuevos, Matías, de 6 años, me mostró un dibujo. Era un hombre alto, sin rostro definido, parado junto a su cama. Pensé que era parte de algún miedo nocturno, algo típico en chicos que habían pasado por traumas. Le pregunté quién era y me respondió muy serio. Es el señor que viene en la noche cuando todos duermen. Me dice que no hable. Me quedé helado. Le pregunté si los había visto en algún otro lugar y negó con la cabeza. En los días siguientes empecé a ver dibujos parecidos en los cuadernos de otros chicos, diferentes estilos, pero el mismo personaje. Ninguno de los niños se había puesto de acuerdo. Eran de grupos distintos, dormían en habitaciones separadas. Algunos ni se hablaban, pero todos dibujaban al mismo hombre, siempre parado, siempre cerca de la cama. Algunos le ponían sombrero, otros lo hacían con ojos vacíos. Lo más perturbador fue notar que todos colocaban la misma hora en los dibujos, 2:33, sin que yo preguntara. Revisé los expedientes, hablé con los cuidadores,
Nadie quería entrar en detalles. Me decían que los niños eran fantasiosos, que venían con muchos traumas, que era común que inventaran cosas. Pero algo en sus caras me decía que sabían más de lo que admitían. Un día decidí hablar directamente con la directora del hogar. Le mostré los dibujos, le conté lo que me habían dicho los chicos, le pedí revisar las grabaciones. Me miró sin parpadear y dijo que no había cámaras instaladas en los dormitorios, por privacidad. Le pregunté si al menos se podían instalar. Me respondió que el presupuesto no alcanzaba y que no había necesidad. A los pocos días me llamaron de la oficina central para decirme que me habían reasignado a otro distrito, por rotación del personal. Lo que más me perturbó no fue el traslado, sino el documento que me obligaron a firmar. Era un acuerdo de confidencialidad con lenguaje legal muy específico, prohibiéndome hablar públicamente de actividades internas, protocolos de observación y declaraciones hechas por menores de edad bajo tutela estatal. Nunca había tenido que firmar algo así en los años anteriores. Cuando pregunté por qué ahora sí, me dijeron que era parte de una nueva política. Sentí que era una forma elegante de silenciarme. Firmé, porque no tenía otra opción, pero algo dentro de mí se rompió ese día. Sentí que estaba dejando a esos niños solos. No me quedé tranquilo. Usé mis días libres para investigar por mi cuenta. Volví a la casa hogar fingiendo una visita informal, saludé a los antiguos colegas, llevé golosinas a los niños como solía hacer. Uno de ellos, Tomás, me abrazó fuerte y me dijo bajito al oído: «El hombre sigue viniendo. Nadie lo para». Me temblaron las piernas. Le pregunté si podía dibujarlo otra vez, y sin dudarlo, lo hizo en el reverso de una hoja de tareas. Era igual al anterior. Cuando estaba por salir, una cuidadora se acercó y me dijo que no volviera más, que mi presencia ponía nerviosos a ciertos directivos. Empecé a buscar si había casos similares en otras casas hogar del país. No fue fácil, pero encontré un patrón. En foros olvidados, en publicaciones que no duraban mucho tiempo antes de ser borradas, trabajadores sociales de otras provincias hablaban de cosas parecidas. Niños que mencionaban visitantes nocturnos, que dibujaban figuras parecidas, que se orinaban dormidos todas las noches pero no querían decir por qué. Había una especie de red subterránea de testimonios que nunca llegaban a los medios, como si algo o alguien se encargara de mantenerlo todo por debajo del radar. Lo más retorcido es que en varios de esos relatos se mencionaban instituciones manejadas por las mismas fundaciones, entidades grandes con donaciones millonarias, nombres conocidos, todo con una fachada intachable. Pedí hablar con una antigua psicóloga de una de esas fundaciones, pero cuando finalmente aceptó reunirse conmigo, lo hizo con miedo. Me dijo que sí, que había cosas raras, pero que no me metiera, que a ella la habían amenazado con quitarle la custodia de su propio hijo si hablaba más de la cuenta. Ahí entendí que esto no era solo negligencia, era algo mucho más grande. Quise hacer la denuncia formal, pero ningún abogado quería tomar el caso. Me recomendaron que lo dejara pasar, que era muy difícil probar algo sin evidencia física. Incluso uno me preguntó si tenía idea de con quién me estaba metiendo. Esa frase me dejó helado. No volví a insistir, no porque me rindiera, sino porque sentí que había cruzado un límite invisible, uno de esos que te puede costar caro. Desde entonces, cada vez que paso cerca de una casa hogar o veo una campaña solidaria en redes, me cuesta no sentir rabia, porque sé que algo oscuro se esconde detrás de todo eso, y nadie parece querer verlo. Pasaron meses. Me asignaron a otro distrito, a una oficina administrativa. Ya no tengo contacto directo con menores. Mis días se reducen a papeleo, informes fríos y un silencio denso que nadie rompe. Sigo recibiendo mensajes anónimos de otros trabajadores que sienten lo mismo que yo, que hay algo mal, que los niños están hablando pero nadie quiere oírlos. Algunos me han contado que también fueron trasladados, que también firmaron papeles, que también vieron dibujos de ese hombre sin rostro, a veces incluso con la misma hora escrita. Lo que más me cuesta es aceptar que probablemente esto siga ocurriendo todos los días. Nunca volví a ver a Matías ni a Tomás. No sé si siguen ahí o si los movieron a otro lugar. A veces sueño con ellos. En el sueño están sentados en el suelo de la sala común, dibujando, todos al mismo tiempo. Cuando me acerco se giran y me muestran las hojas. Siempre es el mismo dibujo. El hombre sin cara, parado junto a sus camas, en silencio, observando. Me despierto empapado en sudor con la sensación de que alguien me está mirando desde la esquina del cuarto. Pero no hay nadie, solo el y siento esin. Recuerdo de lo que no pude evitar. Hasta hoy no tengo pruebas. Solo tengo recuerdos, dibujos y la certeza de que no era un invento. Hay cosas que los niños saben, cosas que sienten, que ven,
y que los adultos deciden ignorar porque es más fácil, más cómodo. Pero yo lo vi en sus ojos. Ellos no mentían. Y ese hombre, quien sea que sea, todavía está ahí, en alguna casa hogar, en alguna habitación sin cámaras, a las 2:33 esperando. Me mudé a ese condominio buscando tranquilidad. Después de una separación difícil y años alquilando en lugares ruidosos, pensé que finalmente había encontrado un lugar seguro y ordenado. Era un conjunto cerrado con jardines bien cuidados, seguridad 24 horas y casas que parecían salidas de catálogo. Todo era tan pulcro, tan silencioso, que por momentos me hacía sentir fuera de lugar. Pero lo tomé como una oportunidad para empezar de cero. Al principio los vecinos eran amables, pero algo distantes. Te saludaban con una sonrisa que no llegaba a los ojos y luego seguían su camino. La casa a la derecha de la mía estaba vacía, según me dijeron la portaria. Nadie vivía allí desde hacía meses. Las ventanas estaban siempre cerradas, las luces apagadas, el pasto un poco más alto que el resto. Pero a los pocos días de instalarme, comencé a escuchar algo por las noches. Al principio eran ruidos leves, como arrastres o golpes secos. Luego, llantos, claramente de una mujer. Eran suaves, pero constantes, siempre después de la medianoche. Abría la ventana, intentaba ubicar el sonido y siempre parecía venir de esa casa vacía. Una parte de mí pensaba que tal vez el sonido se colaba de otra unidad, pero la sensación era clara. Venía de al lado. Una noche salí al jardín trasero para asegurarme. Me quedé en silencio aguantando la respiración y lo escuché. Un sollozo contenido, como si alguien estuviera llorando tapándose la boca. Era imposible no sentir algo raro. Volví adentro, inquieta. Al día siguiente fui a hablar con uno de los vigilantes en la portería. Me dijo sin dejar de mirar el monitor de cámaras que no había nadie viviendo allí. Le insistí. Me miró por fin y me dijo, bajito, señora, es mejor no hacer preguntas sobre esa casa. Y volvió a su postura rígida como si la conversación no hubiese existido. Eso me dejó más nerviosa. No era solo el llanto, era la forma en que todos evitaban el tema. Empecé a prestar atención a los vecinos cuando pasaban por esa casa. Nadie la miraba. Cambiaban de acera, bajaban la voz, hasta los perros se ponían tensos. Yo intentaba convencerme de que era paranoia, pero cada noche el llanto volvía. Una madrugada no aguanté más. Salí con una linterna, crucé el jardín y me acerqué a la puerta lateral que daba al patio de atrás. Estaba cerrada pero no con llave. La empujé un poco. No abrí del todo, solo miré hacia adentro. No vi a nadie, pero el llanto paró en seco, como si supieran que yo estaba ahí. Volví a casa con una sensación pesada en el pecho, como si hubiera hecho algo que no debía. Me costó dormir esa noche. No hubo más llanto, pero cada pequeño ruido me ponía alerta. A la mañana siguiente encontré un sobre blanco en la caja del correo. No tenía remitente, ni sello, ni nada escrito por fuera. Dentro había una hoja cuidadosamente doblada con una sola frase en tinta azul. Por su seguridad, mantenga las cortinas cerradas después de las 11. Me quedé helada. No lo comenté con nadie. No quería sonar paranoica, pero empecé a dejar luces encendidas en casa. Y por supuesto, cerraba las cortinas como decía la nota. 3 días después me invitaron a una pequeña reunión informal de bienvenida en la casa comunal del condominio. Era la primera vez que me incluían en algo. Me pareció buena idea, sobre todo para despejar la cabeza. Preparé un pastel y fui. Había unas 8 personas, todos vecinos que apenas había cruzado en los pasillos o jardines. Todo muy cordial, conversaciones triviales, música suave, té y galletas. Pero había algo raro en el ambiente. No sé cómo explicarlo. Como si todos supieran algo que yo no. Como si esperaran a que yo dijera algo específico. Y lo dije. Comenté entre sonrisas que me costaba dormir por unos ruidos que venían de la casa vecina. No acusé a nadie, solo mencioné que tal vez alguien se había mudado sin avisar. El silencio que siguió fue brutal. Literalmente todos dejaron de moverse por unos segundos. Luego, una mujer de cabello muy liso y rubio, que parecía tener algún tipo de autoridad en el grupo, me miró fijamente y dijo: «Hay reglas aquí que no se deben romper. Si quiere vivir tranquila, le aconsejo que las respete». Nadie se rió. Nadie cambió de tema. Se limitaron a mirarme con esa cortesía helada que da más miedo que una amenaza directa. Me fui antes de que terminara. Caminé rápido sintiéndome observada todo el trayecto hasta mi casa. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con las cortinas cerradas como decía la nota y dejé la luz del comedor encendida. A eso de las 2:00 escuché pasos en el jardín lateral. No eran pisadas fuertes, pero se sentían constantes, lentas.
Me acerqué a la ventana con cuidado, sin correr la cortina, y apenas aparté un poco el borde con los dedos. Vi una sombra. Alguien estaba parado justo ahí, inmóvil, mirando hacia mi casa. No me animé a moverme. Me quedé agachada detrás del sofá, con el corazón latiendo en la garganta. Los pasos se reanudaron después de un rato, como si la sombra se alejara, caminando con calma. No me atreví a mirar otra vez. Apagué la luz y subí a mi habitación sin hacer ruido, arrastrándome casi, como si eso pudiera evitar que me vieran. Dormí con la puerta cerrada y la espalda contra la pared. Al día siguiente, cuando revisé las cámaras de seguridad comunitarias desde el portal del condominio, ese tramo del pasillo lateral no aparecía en ninguna toma, como si hubiera sido intencional. Decidí que debía irme. Pensé en vender la casa, o al menos alquilarla, pero antes de tomar cualquier decisión fui a la administración para pedir información sobre la casa vecina. Solo quería saber si alguien más había reportado cosas parecidas. El hombre que me atendió ni siquiera me dejó terminar la frase. Cerró la carpeta que tenía frente a él. Me miró con una sonrisa tensa y dijo: «Esa propiedad no forma parte del inventario activo. Está cerrada por orden interna. No hay nada más que decir». Me fui de ahí con una sensación de haber cruzado otra línea invisible. Desde entonces no escuché más llantos. Tampoco volví a ver sombras ni recibí notas. Los vecinos me saludan, pero ya ni fingen interés. Solo me observan con esa amabilidad que se siente como una vigilancia. Intenté denunciar, hablar con alguien de afuera, pero me di cuenta de que no tenía pruebas. Nada grabado, nada tangible. Solo mi palabra contra una comunidad que parece funcionar como un solo cuerpo. Lo único que sé es que esa casa sigue ahí, cerrada, con las ventanas oscuras, y que algo, lo que sea, pasa allí dentro por las noches. No he podido irme todavía, por razones económicas, pero sé que no voy a quedarme mucho más. No es solo miedo, es esa certeza silenciosa de que me metí en un lugar donde no debía. Y lo que más me inquieta no es lo que pasa en esa casa, sino cómo todos los demás actúan como si no pasara nada, como si su función fuera proteger el secreto cueste lo que cueste. Hasta hoy, cuando escucho ruidos de madrugada, ya no me acerco a la ventana. Solo espero, porque aprendí que en este lugar hay reglas, y las reglas no se cuestionan. Trabajo haciendo entregas nocturnas con mi moto desde hace un par de años. Me muevo por toda la ciudad, conozco rutas rápidas, atajos, zonas peligrosas. Ya aprendí a leer el ambiente con solo una pasada. Siempre pensé que, mientras uno no se metiera donde no debía, todo estaba bajo control. Pero hace unos meses empecé a notar algo que me dejó con una incomodidad que no se me ha ido hasta hoy. Hay una curva en particular, en una avenida larga sin iluminación, justo después de pasar por un viejo puente ferroviario. Esa curva siempre me pareció rara, pero con el tiempo empecé a verla diferente. Todo comenzó con pequeños detalles. La primera vez que lo noté fue cuando vi un auto detenido con las luces de emergencia encendidas y dos personas afuera, como discutiendo en voz baja. Pensé que era un accidente o una falla mecánica, pero a la noche siguiente, exactamente en el mismo lugar, había otra camioneta, también detenida, con una pareja que miraba nerviosa a su alrededor. Eso empezó a repetirse con frecuencia. Autos parados, gente rara, caras tensas. Algunos incluso ni bajaban del auto, solo miraban hacia el monte oscuro al lado de la vía, como esperando algo o a alguien. Empecé a reducir la velocidad al pasar por ahí, no porque quisiera mirar, sino porque el ambiente me lo exigía. Era como si el aire se pusiera más denso, como si la moto misma perdiera fuerza. En una de esas noches vi a un tipo parado al borde del asfalto, sin linterna, sin luz, mirando hacia los árboles. Cuando pasé a su lado, me giró la cabeza con un movimiento seco. Me vio, y yo lo vi. Tenía una expresión vacía, como si no estuviera del todo ahí. Me alejé rápido, con esa sensación de que algo no encajaba. Ya no era casualidad. Algo estaba pasando en esa curva. Un par de veces traté de preguntarle a otros motociclistas si también notaban algo raro ahí. Uno de ellos me dijo bajando la voz que sí, que a veces veía gente parada donde no debería haber nadie. Otro solo me miró serio y me dijo: «Pasa por ahí rápido, loco, y no te metas». Esa frase se me quedó clavada. Me empezaba a obsesionar. Así que una noche, después de terminar mis entregas, decidí pasar por la curva más despacio, grabando con la cámara del casco. Esa noche no había casi tránsito. Pasé por el puente y comencé a frenar poco a poco antes de la curva. Todo estaba oscuro, solo se escuchaba el motor de mi moto y el canto lejano de grillos. Al enfocar la cámara hacia el costado, vi algo que todavía no logro explicar bien. Un auto estaba detenido con las luces apagadas.
La puerta del copiloto estaba abierta, pero no había nadie adentro. Me acerqué un poco más con cuidado. En el piso al lado del carro había una mochila y un zapato tirado. No quise detenerme, pero tampoco pude ignorarlo. El miedo me agarró como una garra en el estómago, así que aceleré y me fui. Al día siguiente revisé el video. No se veía mucho, pero se notaba claramente el auto detenido y la puerta abierta. Publiqué un fragmento en un grupo cerrado de repartidores donde a veces se comparten rutas peligrosas. Recibí varios mensajes directos. Uno me dijo que su primo había desaparecido después de hacer una entrega cerca de ese punto. Otro dijo que algo raro pasaba ahí desde hace tiempo, pero que nadie hablaba por miedo. Entonces lo reporté. Llamé a la policía de tránsito. Me pasaron de un lado a otro hasta que finalmente un oficial aceptó anotar mi denuncia. Me dijo que iban a verificar, pero lo que vino después me dejó claro que nadie quería que yo hablara. 2 noches después, en una parada de descanso, se me acercó una patrulla. No habían luces encendidas, solo bajaron la ventana y me llamaron por mi nombre. Me congelé. No había forma de que supieran quién era. Uno de los oficiales me dijo sin rodeos que dejara de hablar de esa curva, que no era asunto mío y que no tenía ni idea de con qué estaba jugando. El tono era tranquilo pero cargado de amenaza. Me advirtió que si seguía con eso podía tener problemas más grandes que una entrega perdida. Me fui sin responder, temblando. La sensación de estar vigilado se quedó conmigo todo el camino a casa. Esa misma noche, al revisar mi moto, noté que el cable del freno trasero estaba cortado a medias, como si alguien hubiera intentado hacerlo pasar por desgaste, pero sabiendo que en una frenada fuerte me podía matar. No lo había notado antes. Nunca me sentí tan vulnerable. No sabía si ir a la prensa, si contarle a alguien, pero ya era tarde. Empecé a recibir mensajes desconocidos, sin nombre, solo frases sueltas como "no insistas" o "sabemos dónde vives". Cada vez que pasaba por la curva, porque no siempre podía evitarla, sentía que algo me observaba desde el monte. Una madrugada me animé a detenerme de verdad. Estacioné un poco más adelante, apagué la moto y me metí entre los árboles con una linterna pequeña. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que vi no me lo quito de la cabeza. En una parte del terreno bastante limpia en comparación con el resto del monte, había restos de plástico, cintas negras de esas que se usan en escenas del crimen y marcas de neumáticos recientes. También vi algo que parecía ser una credencial rota de repartidor, medio enterrada. El silencio era tan denso que sentía los latidos de mi corazón en los oídos. Estaba seguro de que alguien me miraba, pero no vi a nadie. Solo el viento entre las ramas y ese olor raro, como metal y tierra húmeda. Cuando volví a casa esa noche, ya no podía fingir que todo estaba bien. Sentía que había cruzado una línea. Al día siguiente me cambiaron las zonas de entrega sin explicarme nada. La aplicación que usaba para trabajar me restringió temporalmente por una supuesta actividad sospechosa. Algunos amigos empezaron a tomar distancia. Otros me escribieron diciendo que los habían llamado de recursos humanos preguntando por mí. Una cadena de cosas raras comenzó a rodearme como si algo invisible quisiera apagarme en silencio sin hacer escándalo. Y lo peor es que funcionó. Me empecé a callar. Ya no paso por esa curva. Aunque me quede más lejos, aunque pierda tiempo, la evito como si la carretera estuviera rota. No porque tenga miedo del lugar, sino de todo lo que hay detrás. Porque sé que no es solo un punto oscuro en la ciudad. Es un agujero por donde la gente desaparece y nadie hace nada. O peor, alguien lo permite. Hoy hago menos turnos, me muevo más durante el día y siempre reviso la moto antes de salir. Me volví paranoico, pero estoy vivo. Y tengo claro que eso no es poco. Nunca volví a grabar, ni a denunciar, pero guardo las fotos, el fragmento del video, la credencial rota que encontré, todo. No sé por qué no lo borro. Tal vez por si algún día pasa algo y alguien decide investigar en serio. Tal vez porque necesito recordar que eso no fue una pesadilla, fue real. Y sigue ahí, esperando al siguiente que se atreva a mirar demasiado de cerca. Nunca pensé que algo así me dejaría con una sensación tan persistente de culpa. Yo era parte del equipo de producción de un canal en vivo de exploraciones urbanas. Éramos un grupo chico, pero con cierta audiencia fiel. Transmitíamos desde lugares abandonados, hacíamos recorridos nocturnos con linternas y cámaras térmicas, y la gente en el chat amaba el suspenso, los sustos, las teorías. Todo parecía un juego, hasta esa noche. La idea fue de Leo, el creador del canal. Nos llevó a una fábrica abandonada en las afueras que antes había sido parte de un complejo hospitalario cerrado hace décadas. Estaba destrozada, llena de grafitis y con un olor a humedad y metal oxidado que se pegaba a la ropa. Nos reunimos cerca de las 10 de la noche en el estacionamiento.
Éramos 5. Leo, yo, Marcos, el camarógrafo, Brenda y Tomás. Entramos por una abertura lateral que alguien ya había forzado antes. Desde que pusimos un pie adentro, algo se sentía mal. No sabría explicar qué exactamente. Era como si el lugar tuviera un eco distinto, como si tragara los sonidos. La señal de internet era buena. Algo raro en sitios así que comenzamos la transmisión sin problemas. Leo saludó a los espectadores, hizo sus bromas de siempre y arrancamos el recorrido con más de 1000 personas conectadas. Al principio todo parecía rutinario. Salas vacías, maquinaria oxidada, papeles en el piso. Pero cuando subimos al segundo piso, encontramos algo que no encajaba con el abandono. Una sala pequeña, todavía cerrada, con una camilla metálica y estantes llenos de frascos. Marcos enfocó con la cámara térmica y notamos una diferencia rara de temperatura justo encima de la camilla. En broma, Leo dijo que ahí habían hecho experimentos. La gente en el chat se volvió loca, pero lo que nos detuvo fue un archivador empotrado. Brenda logró abrir uno de los cajones y adentro había carpetas médicas, muchas sin nombre, otras con los datos raspados o arrancados. Algunas tenían manchas oscuras, como sangre vieja. Brenda dijo en voz baja que no le gustaba nada eso, que mejor siguiéramos. Leo, como siempre, insistió en quedarse un poco más. Justo cuando íbamos a avanzar, uno de los espectadores del chat escribió algo que nos detuvo en seco. ¿Dónde está Tomás? Ya no se le ve desde hace rato. Giramos la cámara hacia atrás. No estaba. Había estado detrás de nosotros todo el tiempo. Lo llamamos varias veces. Nada. Pensamos que se había adelantado o que estaba haciendo alguna broma, como solía hacer para asustar. Pero cuando revisamos los últimos minutos de la transmisión, simplemente dejó de aparecer. Volvimos sobre nuestros pasos, llamándolo por todo el piso. Bajamos escaleras, revisamos salas. Nada. No había ni rastro de Tomás. Lo más raro fue que no escuchamos ningún ruido, ningún grito, nada que indicara que se hubiera caído o alejado. Brenda empezó a ponerse nerviosa. Y Leo, aunque seguía transmitiendo, ya no bromeaba. El chat se llenó de mensajes de gente diciendo que vieron algo moverse en la cámara justo antes de que él desapareciera. Pero al revisar el video en vivo no se veía nada claro. Solo una especie de sombra pasando al fondo, muy rápido, que ni siquiera sabíamos si era real o un error de compresión. Marcos quiso salir a buscar señal por si Tomás había salido por su cuenta. Apenas cruzó el umbral de la puerta principal, la transmisión se cortó por unos segundos y volvió con delay. Eso no era normal. Teníamos un equipo decente y hasta ese momento todo había ido fluido. Nos asustamos de verdad. Decidimos cortar la transmisión para concentrarnos en buscarlo bien. Leo se resistía. Decía que podía ser parte de una creepypasta espontánea, que la gente lo iba a amar. Pero en cuanto Brenda lo miró mal, entendió que esto no era un show. Apagamos el equipo y salimos de la fábrica corriendo, gritando su nombre. Dimos vueltas por todo el perímetro durante más de una hora. Y nada. No encontramos su mochila, su celular, ni señales de que hubiera salido por otra parte. Llamamos a su número. Iba directo al buzón. Pensamos en ir a la policía, pero Leo nos pidió que esperáramos, que tal vez Tomás estaba haciendo una broma pesada. Nunca había pasado algo así, pero a veces él era impredecible. A las 4 de la madrugada, con frío y todos en shock, decidimos irnos y volver al día siguiente con luz. Pero no hubo día siguiente. Al despertar, intenté entrar al canal de Leo para revisar la grabación y aparecía un mensaje. Canal suspendido por violaciones graves a las normas de contenido. Lo llamé de inmediato y no me respondió. Brenda tampoco. Marcos me bloqueó. Intenté contactar con cualquiera del grupo y fue como si todos hubieran desaparecido. El chat del grupo fue eliminado. Los clips de esa noche, borrados. Nadie hablaba. Nadie mencionaba nada. Era como si la transmisión nunca hubiese existido. Los días siguientes fueron confusos. Leo publicó una historia muy breve en otra red social diciendo que el canal había sido víctima de una campaña de denuncias masiva y que pronto volverían. Pero no volvió. Ni el canal, ni él. No hizo más directos, no subió más nada. A las semanas eliminó todas sus cuentas. Lo mismo hicieron Marcos y Brenda. Cuando fui a la policía por mi cuenta a decir que un amigo había desaparecido durante una exploración, me miraron con cara de fastidio. Me dijeron que no había ninguna denuncia registrada a nombre de Tomás y que seguramente estaba bien, que los jóvenes se desconectaban seguido. Volví a la fábrica, abandonada por mi cuenta, durante el día con el celular cargado y una linterna buena. No encontré nada de lo que habíamos visto esa noche. La sala con la camilla ya no estaba, ni los archivadores. Las carpetas, los frascos, todo había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí.
Lo único que quedaba era una mancha oscura en la pared, como si algo se hubiese quemado. Tomé fotos, grabé un video corto, pero cuando intenté subirlo a mi cuenta personal, la publicación se bloqueó automáticamente. Y no era por derechos de autor ni por contenido sensible. El mensaje decía: contenido restringido por política de integridad institucional. Desde entonces no he vuelto a trabajar con nadie en Internet. Ni transmisiones, ni contenido, ni nada. Me mantengo lejos de todo eso. Siento que algo nos observaba esa noche y que llevamos la cámara justo donde no debíamos. A veces me llegan mensajes privados de cuentas sin nombre, frases cortas, cosas como no debiste grabar o borrar no es olvidar. La mayoría los ignoro, pero hay noches en que despierto con la sensación de que falta algo, como si mi cabeza se negara a recordar una parte clave, como si algo me advirtiera que no rasque más. No sé qué pasó con Tomás. No sé si lo sacaron de la imagen, si lo borraron del sistema o si algo se lo llevó esa noche, entre las sombras y los expedientes mutilados. Lo que sí sé es que desde entonces, cada vez que veo a alguien transmitiendo desde un lugar abandonado, me da un escalofrío, porque pienso que tal vez eso fue lo último que él sintió también, esa sensación de que hay algo ahí, mirándote y esperando que enciendas la cámara. Todavía no entiendo por qué me metí en eso. Supongo que fue pura curiosidad mezclada con una sensación extraña de que algo no estaba bien. Estaba en mi tercer año de universidad estudiando letras y pasaba muchas tardes sola en la biblioteca del campus. Era un lugar viejo, con techos altos, olor a papel húmedo y estanterías que crujían cada vez que alguien pasaba. Me gustaba ese silencio. Pero una tarde cualquiera, mientras hojeaba unos textos de crítica literaria, encontré una hoja doblada entre las páginas de un libro. Pensé que era una nota olvidada o algún apunte, pero cuando la abrí solo decía, con letra apretada y temblorosa: «Ayuda, estoy en el sótano del edificio B». Me quedé un rato mirando la nota como si fuera parte de alguna broma. Incluso busqué alrededor por si alguien me estaba observando. Nada. El edificio B quedaba justo al lado de la biblioteca, conectado por un corredor exterior. Era un bloque más antiguo, medio abandonado, donde antes funcionaban los laboratorios de física. Desde que lo clausuraron por reformas estructurales, nadie más entraba, o eso decían. Guardé la nota en mi mochila y traté de seguir con la lectura, pero no podía dejar de pensar en esa frase. ¿Era una broma? ¿Un trabajo artístico? ¿O alguien de verdad había dejado eso ahí esperando que alguien lo encontrara? Esa misma tarde fui al edificio B. Lo rodeé sin llamar mucho la atención, fingiendo que buscaba señal en el celular o algo así. Había partes tapadas con lonas verdes, algunas ventanas tapiadas con madera vieja, otras con rejas oxidadas. Caminé hasta una de las entradas laterales y al fondo del pasillo vi una puerta metálica con un candado oxidado. No tenía número, ni cartel, ni nada. Me acerqué sin saber qué buscaba exactamente. Empujé con cuidado. Estaba cerrada. El candado era viejo pero sólido. Pegué el oído. Nada. Solo un silencio espeso, como si esa parte del edificio estuviera aislada del resto del mundo. Justo cuando me agaché para ver si había una rendija en la parte inferior de la puerta, una voz me asustó por detrás. Era uno de los encargados de limpieza, un señor mayor que siempre barría los corredores y saludaba en silencio. Me preguntó qué hacía ahí, pero su tono no fue amable. Era más una advertencia. Dije que me había perdido buscando una sala de estudio. Me miró por unos segundos y me dijo sin rodeos: «Ese sector está cerrado, nadie entra ahí». Lo dijo con tanta firmeza que me alejé sin insistir, pero en el fondo ya sabía que había algo raro ahí abajo. Esa noche no pude dormir bien. Me despertaba cada tanto pensando en la nota, en la puerta, en la mirada del tipo de limpieza. Al día siguiente volví a la biblioteca temprano, revisé el libro donde había encontrado el papel, pero ya no estaba. Lo busqué varias veces, hoja por hoja, incluso en los libros de al lado por si alguien lo había movido. Nada. Empecé a sospechar que alguien más lo había encontrado después de mí, o peor, que alguien lo había puesto allí específicamente para que yo lo viera. Esa idea me dejó helada, porque entonces significaba que alguien me estaba observando sin que yo lo supiera. En los días siguientes traté de seguir con la rutina, pero algo me empujaba a mirar todo con más atención. Empecé a notar comportamientos extraños. Una chica de mi clase, Carolina, con la que había hablado un par de veces, empezó a comportarse diferente. Se mostraba ansiosa, miraba constantemente su celular y en una ocasión me dijo, sin contexto, que ese edificio debería haber sido demolido hace años. Se lo dije en broma a una amiga,
Pero ahora me arrepiento de no haberle dado más importancia, porque una semana después, Carolina desapareció. Al principio no hubo aviso oficial. Solo dejaron de verla en las clases y algunas personas empezaron a comentar que se había tomado un descanso por temas personales. Pero 2 días después, una profesora nos comunicó con tono indiferente que Carolina había decidido abandonar temporalmente la carrera por motivos personales. No hubo correo institucional ni explicación concreta. Lo que me extrañó fue que su nombre fue retirado del grupo de la clase en la plataforma virtual casi de inmediato, como si quisieran borrar su rastro sin dar explicaciones. Fui a preguntar en la administración si sabían algo más. La mujer que me atendió me dijo sin levantar mucho la mirada que todo estaba dentro de lo normal, que la estudiante había firmado un documento de salida voluntaria. Pedí ver el registro y me dijeron que esa información era confidencial. Cuando salí del edificio me encontré con el mismo hombre de limpieza apoyado contra una columna, mirando hacia el edificio B. No me dijo nada, solo me observó de lejos con una expresión seca, y ahí me di cuenta de que estaba sola con esto. Una semana después reuní valor para regresar al edificio B por la noche, cuando ya no había casi nadie en el campus. Me llevé una linterna pequeña y una navaja multiusos, más por nervios que por utilidad real. Rodeé el bloque con cuidado y llegué otra vez a la puerta del sótano. Para mi sorpresa, el candado ya no estaba. Había marcas de óxido fresco en el piso como si lo hubieran quitado hace poco. Empujé la puerta. Crujió con un sonido largo y seco y un olor intenso a humedad y encierro salió de golpe. Bajé un par de escalones alumbrando con la linterna. Era un pasillo estrecho con paredes manchadas y techos bajos. Todo parecía congelado en el tiempo. No pude avanzar mucho. A los pocos metros escuché algo. No pasos, no voces. Fue un sonido muy leve, como si alguien raspara algo contra el concreto. Mi cuerpo se congeló. No grité, no corrí. Solo retrocedí lentamente hasta salir otra vez al aire libre. Cuando volví al día siguiente por la mañana, la puerta estaba cerrada nuevamente, con otro candado. Uno nuevo, como si alguien supiera que había estado ahí. Fue entonces cuando empecé a recibir mensajes anónimos en mis redes. Cosas vagas como, no es tu problema. O, hay cosas que no deben abrirse. Nunca respondí, pero los mensajes venían desde cuentas sin foto ni seguidores. Intenté buscar información más concreta, pero nadie hablaba del tema. Ni alumnos ni profesores. Pregunté discretamente por Carolina con la excusa de un trabajo en grupo, pero la mayoría fingía no recordarla, como si ya se hubieran olvidado de que estuvo allí. Solo un chico, al que ni conocía bien, me dijo en voz baja que ella se metía donde no debía y que el campus tenía lugares que era mejor no tocar. Me fui con la sensación de que todos sabían algo pero preferían callar, no por maldad sino por miedo, como si una advertencia invisible los mantuviera en silencio. Hasta hoy no sé qué pasó exactamente con Carolina, ni quién escribió esa nota, ni qué hay realmente en ese sótano. Pero cada vez que paso por la biblioteca y miro hacia el edificio B, siento esa misma presión en el pecho, la sensación de que algo sigue ahí abajo, algo que fue tapado con reformas, protocolos y burocracia, pero que nunca se fue del todo. Y lo peor es que siento que si alguien más encuentra una nota como esa, no va a poder evitar hacer lo mismo que yo. Porque cuando algo te pide ayuda desde un lugar donde no debería haber nadie, ignorarlo es casi imposible. No tengo antecedentes, nunca estuve metido en nada raro y siempre fui de andar por la línea. Soy de esos que prefieren no mirar cuando algo parece jodido. Hasta esa noche, volvía caminando a casa desde la estación del tren, una calle oscura, como tantas otras. A unos 20 metros frente a mí, un tipo empezó a forcejear con una chica. Ella gritaba, pataleaba, pedía ayuda. Vi todo, clarito, y me paralicé. No supe qué hacer. Pensé en correr, en llamar a alguien, pero no hice nada. El tipo la empujó dentro de una camioneta blanca y desaparecieron. Tardó menos de un minuto. Volví a casa con las manos temblando. Ni siquiera le conté a mi vieja. Me sentía sucio, cobarde. Durante días me metí en foros, buscaba noticias, algo sobre secuestros, pero no apareció nada. Nadie parecía haber visto lo mismo que yo. Pensé que tal vez había sido un ajuste, un asunto entre ellos, algo que no debía tocar. Intenté seguir con mi vida, pero una tarde cuando llegué del trabajo encontré un sobre pegado, con cinta en la puerta de mi cuarto. Adentro había fotos de mi hermana en la salida del colegio, de mi mamá en la feria, de mí mismo entrando al baño de una estación de servicio. No tenían texto, no hacía falta. Al día siguiente llegó un paquete por Motoboy sin remitente. Era un teléfono nuevo, sellado, con un número ya configurado. Lo encendí por impulso. Había un mensaje ya escrito. Bienvenido.
vas a colaborar, te vamos a cuidar, no hagas preguntas. Me quedé sentado en la cama con el teléfono en una mano y el corazón latiéndome en la garganta. A los 5 minutos otro mensaje. Primera entrega mañana. No llegues tarde. Me pasaron una dirección y una hora. No decía que tenía que entregar. Solo. Vas a recibir un paquete. Llévalo sin mirar. No digas nada. Alguien te espera. Fui. No porque quisiera, sino porque sentía que no tenía opción. En el lugar me dieron una mochila cerrada con candado y me señalaron un punto en el mapa. Era un bar medio escondido en un barrio industrial. Dejé la mochila con un tipo que no dijo una palabra. Cuando volví a casa, el teléfono vibró. Bien hecho. Esa noche no dormí. Sentía que algo en mí se había roto. Y lo peor era que no sabía cuánto más iba a durar eso, o si ya era parte de algo que no tenía salida. Las entregas siguieron. Al principio eran 1 o 2 por semana. Siempre el mismo sistema. Me daban una mochila o una caja cerrada, me indicaban un lugar y yo solo tenía que dejarlo donde decían. Nunca supe qué llevaba. Una vez cuando me animé a tocar el borde del paquete, me mandaron una foto de mi hermana llegando al gimnasio con el mensaje: ¿querés que ella también toque? Desde ahí entendí que esto no era una amenaza pasajera. Estaba metido hasta el cuello, y no por elección. Era un peón, y ni siquiera sabía para quién trabajaba realmente. Intenté hablar con un abogado, uno de esos que dicen que pueden ayudarte sin hacer preguntas. Me dio una cita en una cafetería del centro. Antes de que pudiera contarle lo que pasaba, él me preguntó si había sido yo quien vio eso en la calle. Me congelé. No entendía cómo lo sabía. Se levantó de la mesa, dejó un billete y dijo: olvídate, no puedo ayudarte, ya estás adentro. Esa misma noche, el tipo apareció en las noticias. Había tenido un accidente doméstico con una estufa de gas. Nadie creyó que fue accidental. Yo menos. Después de eso empecé a notar que cada vez que intentaba hablar con alguien o salirme del guión, algo pasaba. Un vecino fue atropellado cruzando la calle justo después de que me preguntara si estaba bien. Una profesora de la universidad con la que tenía buena relación desapareció por una semana entera después de que me escuchara hablando por teléfono sobre las entregas. Volvió diciendo que había estado enferma, pero su cara decía otra cosa. Tenía miedo, el mismo miedo que yo ya conocía. No sabía qué era peor, seguir haciendo esas entregas sin saber a quién dañaba, o intentar escapar sabiendo que eso podía costarle la vida a alguien cercano. Todo estaba milimétricamente calculado. Sabían dónde vivía, con quién hablaba, qué hacía cada día. Me movía sintiendo que había una sombra siguiéndome todo el tiempo. A veces, cuando iba en el colectivo o caminaba por calles vacías, juraría que alguien me tomaba fotos desde lejos. Otras veces encontraba la puerta de mi casa ligeramente entreabierta, como para recordarme que podían entrar cuando quisieran. Una noche me dejaron una caja sin dirección. Solo decía: abríla. Dudé por varios minutos. Siempre me habían prohibido tocar los paquetes. Esta vez parecía que querían que lo hiciera. La abrí con las manos temblando. Adentro había una foto impresa en papel común. Era la chica del secuestro, la misma que vi aquella noche en la calle. Estaba viva, al menos en la imagen, sentada en una silla con el rostro lleno de moretones, como si alguien hubiera querido asegurarse de que la reconociera. Abajo, escrito con marcador: esto es por vos. Sentí náuseas. Me encerré en el baño y vomité hasta no tener nada más. Después de eso dejé de recibir instrucciones por un par de días. Pensé que tal vez habían terminado conmigo, que ya no les servía. Pero entonces llegó un último mensaje: ya sabes cómo funciona. Seguí como si nada. Sos útil. No sabía qué era peor, si volver a recibir tareas o que me ignoraran. Volví a las entregas con el cuerpo en modo automático, sin pensar, sin sentir. Me convertí en otro, alguien que se movía por miedo, que miraba al piso, que ya no dormía. Me desconecté de mi familia, dejé de ver a mis amigos. Vivía esperando la próxima instrucción, la próxima amenaza, el próximo mensaje sin remitente. Intenté mudarme, cambiar de número, vender la moto, desaparecer. Pero cada intento era respondido con algo. Una nota bajo la puerta, una llamada desde un número oculto con la voz de mi madre de fondo, un mensaje en una red social con una foto vieja mía de cuando era niño, recortada y sucia. Era como si alguien tuviera acceso a todo lo mío, desde siempre. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de mí. Había algo mucho más grande, mucho más organizado. Y yo era una simple pieza que habían arrastrado desde el momento en que no hice nada. Hasta hoy sigo sin saber qué fue de la chica. Sigo sin saber cuántas personas están involucradas.
Lo único que tengo claro es que todo empezó en esa noche en que dudé, en esos segundos en los que pude haber hecho algo y no lo hice. Y ahora, cada vez que escucho una sirena o veo una camioneta blanca cruzar una esquina, mi cuerpo se tensa, porque sé que esto no se terminó, que sigo adentro, que sigo colaborando, y que en este juego el que intenta escapar no desaparece, se borra.